Bueno, vamos a continuar entonces con la unidad 10, Sociología Jurídica, haciendo un pequeño análisis de lo ya visto, Sociología del Derecho, Sociología Jurídica, relaciones de la Sociología Jurídica con la Sociología General, todo lo que es ese feedback entre una y otra, y también hemos analizado el objeto de la sociología jurídica y para eso también hemos desarrollado los pares de fenómenos jurídicos primarios y secundarios, de poder y bajo el poder, fenómenos jurídicos instituciones y fenómenos jurídicos casos, y por último, fenómenos jurídicos contenciosos y no contenciosos. También rescato, y para eso me va a servir de nexo para este segundo video, dos frases muy importantes que dijimos. Una es, lo jurídico forma parte de lo social, ¿sí? No todos los fenómenos sociales son fenómenos jurídicos, pero todos los fenómenos jurídicos son fenómenos sociales. Primera frase importante. Y segunda, que me sirve a mí para justamente empezar, recuerden, el derecho es mucho más que la regla de derecho, ¿sí? Son como dos grandes aportes que hace Carbonnier que son importantes para desarrollar lo que vamos a ver ahora. Fíjense, decíamos nosotros, y siempre en el plano de circunscribir, delimitar el objeto de la sociología jurídica. ¿Cómo hacemos para tener un criterio que nos permita trazar esa línea divisoria y, por lo tanto, establecer ese campo de investigación propio de la sociología jurídica? Bueno, ese criterio el autor le llama juridicidad, es decir, esto que me permite a mí delimitar de toda esa masa social, ese ámbito social amplio de muchos fenómenos, ¿sí? ¿Cómo hago yo para separar todo aquello que está dentro del objeto de estudio de la sociología jurídica? Bueno, ¿qué es lo que me permite a mí hacer esa, diríamos, esa discriminación para que a mí me quede bien claro hasta dónde llega la sociología jurídica y dónde empieza la sociología general, su base de investigación? Bueno, esto es un tema que nosotros, como yo les decía antes, hemos visto desde el principio de nuestra relación con la Facultad de Derecho, porque uno de los primeros temas que estudiamos es cómo se relacionan los tipos de normas, sobre todo normas que nosotros le llamamos dentro de las normas éticas que tienen que ver con el comportamiento de los seres humanos, y ahí entonces hemos distinguido muchas veces reglas técnicas de normas éticas, y dentro de las normas éticas hemos visto las de carácter estrictamente moral, las jurídicas y las de uso social. ¿Sí? Esto es un tema que hemos visto todos. Acá el autor lo plantea esto, es decir, ¿cómo hago para hacer esa delimitación de lo jurídico y objeto de la sociología jurídica? Bueno, respecto de las normas, diríamos, éticas, el autor no se preocupa porque dice, bueno, sabemos que además tienen que ver con una conciencia de cada uno y la voluntad de cada uno, ¿sí? Y por lo tanto siempre nosotros separamos cuando decimos, ¿cómo distinguimos la moral del derecho y de los usos sociales? Decimos, es muy fácil. En el caso de la moral, obviamente siempre hay un elemento que no tiene, la coacción. En cambio, en el ámbito de los usos sociales y el derecho, decimos, hay una coacción, que no es la misma. Ahora vamos a ver un poquito eso. Entonces, lo más difícil es delimitar dentro de ese ámbito social hasta dónde llega el derecho, ¿sí? Dogmático, entendido como tal, y dónde ya son usos sociales, diríamos así, en los cuales la sociología no tendría un interés tan importante, por lo menos la sociología jurídica, ¿sí? Y él cuando habla de los usos sociales o normas de uso social, etc., él hace referencia al derecho anglosajón y dice que, bueno, ellos distinguen el derecho, la ley en sentido estricto,
lo que él llama las mores, o sea, las normas que nosotros identificamos más con los usos sociales generales, y los que él llama folkways o modos de ser nacionales, que tienen, de ahí viene la palabra folclore, que tiene que ver con ciertas cuestiones que hacen a nuestra idiosincrasia, a costumbres propias de una nación, por ejemplo, ¿sí? Pero no nos vamos a detener en eso porque no es importante. Lo importante es sí decir hasta dónde es un uso social y dónde ya es jurídico. Es decir, qué es lo que hace que se llegue a esa diferencia y podamos nosotros trazar una línea divisoria. Fíjense, esto no es fácil, también lo hemos estudiado. Y hemos estudiado, por ejemplo, si vamos desde, como hace el autor, desde lo moderno hacia lo antiguo, ¿cómo se hacía esa distinción? Bueno, en la modernidad pareciera que esto está solucionado. Es decir, actualmente uno puede decir, bueno, pero hoy no se pueden mezclar los usos sociales con el derecho, porque, bueno, el derecho es escrito y entonces está normativizado y de manera escrita, y entonces esto hace que sea muy fácil distinguir lo que es jurídico de lo que es social. Y entonces, listo, ahí tenemos la división. Pero esto que parece tan simple, no lo es. Es mucho más complejo de lo que parece. ¿Por qué? Porque además sabemos que en la misma ley, para ir a lo más estrictamente jurídico y puramente jurídico, la misma ley contiene en sus artículos referencias a cuestiones sociales. Por ejemplo, si uno toma el artículo actual, el 279 del Código Civil, y habla de la moral y las buenas costumbres, que es el ex artículo 953, ¿no? Cuando se refiere al objeto de los actos jurídicos. Y entonces habla de la moral y de las buenas costumbres. Entonces ya ahí, si desde la misma ley, ya en el mismo contenido de la ley, se hace referencia a cuestiones de carácter moral y, como decíamos recién, las buenas costumbres, ya se hace difícil que sea tan simple esto. Está escrito, es jurídico, no está escrito, es social, ¿sí? Además, existen casos, pone el ejemplo en algunas empresas, no creo que en Argentina, pero supongamos, pagan una especie de premio. Algunas empresas lo hacen, es cierto, acá también. Una especie de premio a sus trabajadores, de productividad, etcétera, que en principio no es tomado como algo jurídico, pero la jurisprudencia, cuando se han planteado casos en los cuales hay trabajadores que no lo han recibido o han recibido menos de lo que han recibido otros, termina haciéndolo como imponiendo una obligación jurídica, algo que en realidad pareciera una costumbre, pareciera un uso. Entonces no es tan claro y no está escrito en ningún lado. Sin embargo, los jueces han hecho lugar a ese pedido. Entonces no es tan sencillo en las sociedades modernas tenerlo delimitado, ¿sí? No es que es una cuestión resuelta. Si vamos a las sociedades antiguas, como plantea el autor, menos todavía, porque sabemos que en las sociedades antiguas, y tal como ustedes han visto con Durkheim, y cuando hablaban de la conciencia colectiva, ¿no es cierto? Y cómo era tan fuerte en esas sociedades primitivas, evidentemente había una mezcla de todo, ¿no? Estaba mezclada la religión, estaba mezclada la ética y moral, estaban mezclados los usos y están mezcladas las reglas jurídicas. Es decir, todo formaba como una masa importante y era muy difícil poder separarlo, ¿sí? No había ni reglas, ni había tampoco órganos, como hoy podemos decir, bueno, lo que aplica el Poder Judicial es jurídico, lo que se aplica en otros poderes puede ser dentro del ámbito de lo jurídico social. No existía esto, entonces mucho más difícil, ¿sí? Pero bueno, aún hoy hay resabios de esas costumbres o esas mezclas en algunas sociedades donde todavía esto nos parece a nosotros que en la modernidad nuestras sociedades lo tienen más claro, esta división de lo social y de lo jurídico. Pero como vimos recién, tampoco es tan así. Eh, Esta movilidad histórica de la distinción entre lo social no jurídico y lo jurídico ha contado en la evolución con diferentes fuerzas que han logrado traccionar para que esta división se dé, ¿sí? Una de esas fuerzas, por ejemplo, el autor cita la laicización, ¿sí? Esto que va separando lo jurídico de lo religioso fundamentalmente.
pero son movimientos que van y que vienen, son flujos y reflujos, como dice él. No es que ha sido un movimiento permanente hacia un determinado lugar y que no ha tenido altibajos, ¿sí? Al contrario, ha ido avanzando, ha ido retrocediendo y aún hoy todavía esto se mantiene, ¿sí? Pensemos también lo que pasaba, digamos, uno puede decir, bueno, en el derecho romano, donde había una mezcla importante con los derechos más arcaicos, con la religión, lo que pasaba, si uno lee los libros, por ejemplo, de algunas religiones, cómo estaba mezclada la norma, la ley, con las costumbres y con la religión. Esto, por supuesto, ha ido cambiando, pero no hay resabios todavía de esas situaciones en algunas sociedades que siguen siendo estados teocráticos, por ejemplo, donde no distinguen la ley civil, diríamos así, de el precepto religioso. De manera que no es que esto nos permita separarlo totalmente. Y muchas veces, fíjense, a lo largo del tiempo, el mismo poder político, aún más allá ya en la modernidad, legisla por objetivos políticos eh, internándose en el campo de lo social que no es jurídico. Ahí pone el ejemplo, se ha dado muchas veces en nuestro país también, la famosa veda de carne, en la época donde había menos ganado y menos, digamos, materia prima para consumir, el mismo Estado legislaba sobre esto, que es un tema social, una costumbre, la comida, digamos, en sí misma. Eh, o legislar sobre cómo se debe vestir uno, qué prenda puede llevar o qué debe llevar sí o sí para no causar una sanción. Entonces, todas estas cosas, no, fíjense que no es tan claro eh, cómo está regulado. Es decir, que sigue habiendo una mezcla entre lo jurídico y lo social no jurídico. Por eso hay que buscar un criterio de juridicidad que nos permita esta operación que queremos lograr. Entonces algunos dicen, ¿cómo hacemos para diferenciar justamente lo que es jurídico propiamente de lo social no jurídico? Bueno, algunos dicen, y es simple, por el contenido lo podemos hacer. La verdad que en muchos casos sí y en otros casos no. Por ejemplo, si yo digo no matar como mandamiento religioso, estoy también al mismo tiempo, puedo relacionarlo con el artículo 79 del Código Penal. Entonces, por el contenido puede ser en algún aspecto, pero no todo. No es un criterio absoluto. ¿Sí? Deberíamos buscar algún criterio que sea externo a las reglas, no del contenido, sino verlo desde afuera. ¿Sí? Y entonces acá aparecen dos posibilidades. Una es la teoría de la coacción, que está tan afincada en nuestra mente por nuestra formación jurídica, que es esa teoría de la coacción, o sea, es a través de ella, es a través de la cual se aplican las reglas establecidas. ¿Sí? Se trata de buscar que las reglas que están establecidas, conforme a ciertos procedimientos, etcétera, se apliquen. Por las buenas o por las malas. Pero también puede ser otra teoría que también desarrolla él, que ya lo vamos a ver, por la cual, al revés del anterior, al contrario del anterior, por la cual no se apliquen las reglas. Y esto es lo que llama justamente él la teoría de la puesta en cuestión, que es la propuesta que él hace, que el autor hace, para la juridicidad. Entonces tenemos dos criterios. Vamos a analizar cómo lo hace él en el orden que lo desarrolla, el criterio de la coacción y el criterio de la puesta en cuestión. Fíjense, el criterio de la coacción, bueno, él analiza qué es la coacción primero, ¿no? Y cuando habla de coacción, se refiere tanto a la coacción psicológica, aquella que me lleva a mí a evitar transgredir una regla, ¿sí? Como también a la coacción física. ¿Qué pasa cuando yo ya no solo queda en mi pensamiento, sino que además llevo a cabo un comportamiento? ¿Cómo se me puede, digamos, constreñir para que no haga tal o cual cosa, ¿no? Y habla de coacción social, es decir, esta coacción que tiene que ver con otros, y que sabemos que también existe en el ámbito de las costumbres, no solo en el ámbito jurídico.
Eh, por supuesto que, eh, por eso él distingue, dice, es coacción social, no solamente la que el sujeto se hace a sí mismo, por ejemplo, en el ámbito de lo moral, donde él mismo se constriñe porque él ha decidido no adherir a un principio determinado y no llevar a cabo una conducta, ¿sí? Esto es lo primero. Claro, parece que cuando hablamos de coacción social y lo analizamos a nivel del derecho, ¿qué decimos? Y en el ámbito jurídico, la coacción es una coacción organizada, es una coacción donde hay un órgano especializado que aplica sanciones, por ejemplo, que esa coacción la ejecuta un órgano específico. Pensemos en los jueces, pensemos en la policía, ¿sí? Eh, que hay un órgano especializado y hay una finalidad consciente. Entonces uno diría, sí, lo que buscan es que se cumplan las normas directamente. Entonces por eso esta coacción es la que caracteriza al derecho y separa al derecho de los usos sociales. Pero tampoco esto, cuando uno lo analiza, en los usos sociales también existe una coacción. Quizás es una coacción distinta. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, en los usos sociales la coacción es mucho más instintiva, más difusa, ¿sí? Y no hay un órgano especializado, como en el caso del derecho, que la haga aplicar. Pero hay situaciones o ejemplos donde podemos ver que no es tan fácil distinguir, teniendo en cuenta esto, la coacción jurídica de la coacción social. Pareciera más fácil por una diferencia de naturaleza o de grado poder distinguirla, dice el autor. Por ejemplo, evidentemente la coacción jurídica eh, pareciera como de mayor importancia o de más peso que la coacción social. Pero bueno, muchas veces esto tampoco ocurre de la misma manera, porque eh, pareciera que la coacción social, ¿a través de qué medios utiliza? Bueno, la reprobación, las bromas, pero muchas veces esto puede ser eh, tan dañino como los medios físicos que generalmente caracterizan a la coacción jurídica, ¿sí? Entonces, no, por la naturaleza es difícil distinguirla. Y por el grado, esto es decir, bueno, no, si es jurídica tiene mayor peso y si es social tiene menos peso, es menos importante. No siempre, porque muchas veces una reprobación social puede tener una gravedad mucho mayor que una sanción jurídica propiamente dicha. Por ejemplo, una multa, que es, fíjense, en cuanto al grado, es leve y sin embargo es jurídica. Entonces, fíjense cómo en líneas generales sí nos sirve para distinguir la coacción social de la coacción jurídica. Es verdad, generalmente la jurídica tiene más peso que la social, pero esto es una generalidad, no nos permite en todos los casos hacer la distinción. Por eso, esto que no le convence al autor justamente de la puesta digamos, de la teoría de la coacción para distinguir lo jurídico de lo social no jurídico, él propone otra teoría, y es la teoría de la puesta en cuestión. Él dice, ¿qué es lo que caracteriza al derecho? ¿Qué es lo que hace fundamental al derecho? Y él dice que en algunas sociedades, sobre todo yendo a la antigüedad, el derecho no era visto como un conflicto, como necesariamente como un choque, sino como una paz, como una conciliación, como una manera de resolver las cosas. Además, siempre nosotros estudiamos esto. ¿Cuál es el rol que cumple el derecho en una sociedad? El orden y la resolución pacífica de los conflictos que se pueden desatar. Entonces él toma esta idea de que el derecho también es una paz, una conciliación. Eh, y él dice, ¿qué es lo que caracteriza y define al derecho? La posibilidad de una puesta en cuestión, dice él. O sea, una cierta naturaleza interrogativa. Poner como una determinada situación para resolver, y ya vamos a ver por quién, y que se ponga a consideración. Esto quiere decir cuando habla de la puesta en cuestión, ¿sí? Por supuesto que esta puesta, en la cual consiste para él el derecho y que lo caracteriza,
en una apuesta organizada. Tribunales, normas procesales, plazos, requisitos. No es que es una cuestión, puede ir de mucha regulación a menos regulación, ya vamos a ver. Pero siempre hay reglas, siempre hay una organización detrás de esta puesta en cuestión. Y él dice que el proceso y el juicio son indicativos de la juridicidad. Pero fíjense, esto es muy importante, porque él también introduce, cuando habla de, citando a otro autor, habla de la justiciabilidad. Y él dice que la justiciabilidad hace que se consideren jurídicas las reglas solamente aquellas en cuanto puedan dar lugar a un juicio. Es decir, que acá hay una primera también idea importante. No podemos identificar solamente a lo jurídico con lo que es juicio, sino con alguna situación que pueda llevar, por eso hablamos de tanto de la aplicación de normas como la innecesariedad de aplicar las normas, que sería este caso, porque se encontró una solución antes de llegar a un juicio. Es decir, lo que importa, y esto es lo más importante, digamos, en la concepción de Carbonnier, para definir la juridicidad, es la posibilidad de que intervenga un tercero que no dice que sea un juez. Puede ser un árbitro, puede ser un amigo, puede ser alguien que se pusieron de acuerdo, los que están con un conflicto que podría llevar a que alguien tenga que aplicar normas para resolverlo, ¿sí? Eso le llama juicio, es un concepto amplio de juicio. Esto es lo que caracteriza al derecho y lo distingue de lo social no jurídico. La posibilidad de que alguien pueda intervenir para dar una solución a un conflicto que se ha generado, ¿sí? Entonces, desde que una relación, concluyo con esto, entre dos personas puede ser objeto de un debate, fíjense que usa la palabra debate, ante una tercera persona que decidirá, es cuando entramos en el incierto reino del derecho, dice el textual. Entonces, para él no es la coacción lo que caracteriza al derecho y lo distingue, lo marca de lo social no jurídico, sino esta puesta en cuestión, en todas estas relaciones en las cuales deba intervenir ya un tercero con posibilidades de dar una solución, aunque no se llegue al juicio, por supuesto que el juicio también, pero no necesariamente tiene que ser un proceso judicial. En este ámbito ya estamos en el ámbito de lo social jurídico y objeto, por lo tanto, de la sociología jurídica. Por eso es mucho más amplio. No solamente cuando no se cumplieron las normas y esto dio lugar a la coacción y a la ejecución de una sanción, sino también cuando no se llegó a eso, porque o se cumplió o sucedió algo que fue resuelto sin necesidad de llegar a esa coacción, fíjense. Por ejemplo, hoy en día una mediación, que hoy estamos en algunos tribunales, en el ámbito de familia, por ejemplo, en todos los ámbitos, en el ámbito civil también se está aplicando, la necesidad obligatoria de que se agote la vía de la mediación primero, con un mediador que viene a ser, no es juez, es un funcionario también del Estado, pero que lo que hace es tratar de acercar para que las partes busquen una solución a su conflicto. Esto estaría dentro de lo que Carbonnier caracteriza como jurídico propiamente y objeto, por lo tanto, de la sociología jurídica. Y esto abre muchos tipos de investigaciones, ¿sí? Y respecto de lo que queda de la unidad, que es justamente el objeto de la sociología jurídica, la función de la sociología jurídica, vamos a hacer un pequeño video para cerrarlo, ¿sí? Y les voy a subir una guía de estudio, sobre todo en lo que hace a la aplicación práctica de la sociología jurídica, ¿sí? Ya se los explicaré bien en el próximo video.
Pero bueno, con esto prácticamente tenemos casi 2/3 de la unidad desarrollada. ¿Mm? Les agradezco mucho, cualquier consulta siempre estamos a disposición y bueno, muchas gracias.